Hola, buenas a todos. Este es el libro Uno Graffiti. Para quien no lo tenga, puede comprarlo en Amazon. Hoy estamos en la parte muy interesante porque estamos en la línea de horizonte y punto de fuga. Este punto de fuga se llama el punto de fuga frontal y la línea de horizonte es esta línea que vemos aquí, este punto de fuga. Y para imaginaros, ¿vale? La línea de horizonte está a la altura de los ojos y donde podemos ver, por ejemplo, el punto de fuga. En el mar podemos ver la profundidad y todo lo que vaya al centro, ¿vale? Es como la guía de nuestros ojos. Entonces, estos son como, vamos a poner un ejemplo, son cubos, rectángulos y tal. Todo va en la misma dirección, ¿vale? Aquí se van a caer achicando las líneas entre una y otra, la distancia, porque cada vez están más lejos. Llegará a un punto que ni se verán las líneas, ¿vale? Porque cada vez son más chiquititas. Y este es el orden, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que ver siempre en la misma dirección de este punto de fuga. ¿Veis cómo aquí van todas las líneas aquí? Tenemos algunas guías para ayudarnos. Así que lo que podemos ir haciendo es ir repasando las líneas hacia la dirección y luego podemos ir generando algunas. Podemos utilizar, si nos resulta muy difícil, una regla, o podemos ir haciéndolo a mano. Uno de los trucos que podéis utilizar en este caso es que lo que hemos estado trabajando anteriormente en las letras, que sean paralelos. ¿Paralelo a qué? Si no tenemos dibujo, a la línea que ya tenemos hecha. ¿Veis? Por ejemplo, esta línea es paralela a esta. Entonces, si queremos generar aquí, por ejemplo, un cuadrado, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Y ahora quiero hacerlo, llevarlo de aquí a aquí, y le voy a respetar esta línea. Pues voy a hacerlo hasta aquí de grosor. Pues, teniendo en cuenta que en la misma distancia hay aquí como aquí. Contra más a los laterales, más fuerza estará el ángulo. Aquí, por ejemplo, voy a tirarlo hasta aquí. Y es exactamente lo mismo. Ahora, el 3D, pongámosle este nombre, siempre es recto hacia abajo, en este caso que es un punto de fuga, solo uno, ¿vale? Lo ponemos así, así, y ahora línea hacia abajo, recta. Aquí casi ni se ve. En este caso sí que podemos ponerle el grosor que queramos, ¿vale? Pero tienen que ser simétrico todo. Aquí he hecho vamos repasando todo esto, ¿vale? Y luego en este, en vez de hacerlo aquí, para que no esté muy sobrecargado, podemos hacer algunos para tener guía de ejemplo los primeros, ¿vale? Como he hecho yo. Pero aquí es donde tenéis que trabajar. Entonces tenéis este de ejemplo y aquí. No hace falta que hagáis el mismo, que hagáis este. Pues aquí cada uno hacéis el que os convenga. Mira, yo por ejemplo voy a coger desde aquí. Y voy a coger pues aquí, por ejemplo. Hacemos línea recta. Veis que está lo más paralelo posible de uno a otro. Y ahora volvemos a hacer la línea recta hasta abajo. Voy a hacerle un grosor bastante flojito, que no sea muy grueso. Y ahora el 3D, lo mismo. Esto para acá. Vale. Y ahora, pues, por ejemplo, voy a hacer uno aquí, contra más a la izquierda, más a la derecha, más pronunciado estará. Y voy a hacerlo hasta aquí. Luego aquí no lo hago en la línea para que lo veáis, ¿vale? Porque si lo cruzo en la línea,
no se ve mucho. En este caso voy a hacer el 3D mucho más largo, ¿vale? Tiro hacia abajo, recto. ¿Cuánto tengo que hacerlo hacia abajo? Pues lo mismo, si este está aquí, pues seguimos el ángulo hasta aquí. Entonces ese nos va a marcar el grosor del otro. ¿Veis? Qué simple. Y esta, pues le tiramos recto para abajo, lo máximo que podamos y ya está. Decimos, a ver. Y ahora, pues, por ejemplo, si yo pusiera otro aquí, que esté aquí, este objeto no está la parte de atrás. ¿Veis? Y aún así, este creo que es más recto para acá, igual que este. Ahora voy a hacer uno en este lateral. Vamos, también se podría hacer hacia arriba. Lo que pasa en este caso es simplificado solamente en la parte de abajo para que no sea tan difícil. Porque luego tenemos ejercicios que son con 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga y hasta 4 y 5 puntos de fuga, ¿vale? Entonces empezamos con el básico y haciéndole la parte de abajo porque nosotros normalmente las partes que vemos por encima nuestra son montañas, edificios, árboles o otro tipo de estructura, pero normalmente nosotros estamos abajo, no volamos. Entonces estamos más a pie de ojo, a pie andando, ¿no? Entonces todo lo que veamos es por encima y por debajo del ojo. Y ahora pues mira, voy a hacer unos pocos bloques más por aquí. Voy a empezarlo al revés, voy a empezar por el 3D. Para que veáis que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es por dónde he empezado, pero es igual. ¿Veis? ¿Qué pasa si un ángulo está mirando para allá y en este está para allá? Porque aquí están los dos para este lado, hacia la derecha, y este es mirando hacia la izquierda. Pues no pasa nada. Mira, voy a hacer este, voy a hacer marcarlo bastante bien. Y ahora voy a hacer este. Voy a hacer dos cuadraditos de esto. Yo te digo que no hace falta, que os podéis salir para afuera, para adentro, siempre que vaya al mismo centro. Tiro para abajo. Y exactamente en este, jugando el paralelo de la línea que ya tenemos, lo llevo y ya está. Este sería el efecto. Si estuviera un poquito más para acá, pues mira, voy a poner el ejemplo. Tiro este para acá, este para acá. Y este vamos a ponerlo un poquito mejor. ¿Veis? Poco a poco se va llenando ya el cuaderno. Luego, si queréis, podéis coger y repasarlo con un boli para verlo mejor.
¿sabes? Imagino que ya a este nivel del cuaderno tenéis bastantes pulsos para repasar los diseños que estáis haciendo a lápiz primero. ¿Veis? Así tiene bastante diferencia con el color de las líneas de abajo. Pues voy a seguir. Para que veáis. Mira, voy a hacerlo a esta altura. Contra más alto llegará un punto que la parte de arriba no se ve. Porque no podremos visualizarlo, pues ya que nuestro ojo no ve a más altura esta parte de arriba de nuestro ojo. Se vería ya la parte de abajo. En este caso, se vería así. Mira, os voy a dibujar en el caso hipotético de que seguimos para arriba, ¿vale? Pues la línea tira lo mismo, hacia el mismo ángulo, y esta más de lo mismo. ¿Vale? Esta tira para allá. Un 3D, para arriba y para arriba. Ya veríamos la parte de abajo, no veríamos la parte de arriba. ¿Veis? Mira, lo voy a colorear un poquito. Tampoco quiero que os liéis. ¿Veis? Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo del objeto. La única diferencia es que ha cruzado de arriba a abajo la línea de horizonte de nuestro ojo. Entonces, por eso, cuando un objeto lo vemos arriba, llega a un punto, vamos a imaginar que mi mano estamos viendo la línea de horizonte así, en vez de así, ¿vale? Entonces, esta es la parte de arriba, esta parte de abajo. Llegamos aquí a un punto que lo vemos. Aquí, pues vemos esta parte. Pues lo mismo. Y ahora pues seguimos haciendo ejercicios. Podemos hacer cuantos queramos, ¿sabes? Que para eso tenemos porque luego vamos avanzando cada vez más rápido. Entonces aquí tenemos que practicar lo suficiente. Pues digo, pues voy a hacer otro aquí. Mira, me salgo un poquito. Este voy a hacerlo aquí intermedio, porque si siempre seguimos las líneas, se nos puede olvidar. Bueno, olvida no se olvida, pero seguimos mejorando el trazo, ¿sabes? Si lo volvemos a hacer a nuestro gusto. Pongo esto aquí, esto para abajo, voy a darle bastante, mucho más. Y esta cruza para allá. Se van todos para allá. Y este, aún así, debería ir un poquito más para allá. Voy a tirarle uno chiquitito aquí. Y voy a hacer, pues por aquí. Mira, voy a hacer este. ¿Veis? Voy a intentar que esté siempre en la misma parte. Lo difícil, que tampoco es tan difícil, es hacerlo sin estas líneas, visualizarlo, ¿vale? Lo que tiene que recordar es dónde está el punto de fuga, el punto frontal, ¿vale? Que se llama así, donde es solamente un punto. Y recordad que las líneas van para abajo y lo demás pues tiene que ir paralelo. Esta con esta, ¿ves? Esta con esta son paralelas, siempre. Igual como el 3D y todo. Y eso es los ejercicios que estuvimos haciendo anteriormente para ir entendiendo esto. ¿Ves? Mira, todo el rato el mismo grosor. Esta parte lo mismo. Esto es lo mismo. Luego, pues, el ancho es lo mismo, todo lo mismo.
Y ahora digo, si meto el 3D hasta aquí, ahora esto tiene que ir pues más de lo mismo. Aquí claro que por ejemplo esta parte más fina que esta, porque se va achicando. O sea, si yo hiciera un palo súper largo, esta parte sería más ancho, se la podéis medir que esta. Aquí no es lo mismo ancho esto que esta parte, y aquí, ¿no? Mira qué bonito. Qué bonito. Voy a hacer aquí un poquito más, ¿no? Que lo tengo muy vacío. Mira, este por ejemplo se ha ido para arriba. Pues lo tiramos lo más recto posible. Igual, por ejemplo, si lo tiramos así, ahora mismo está mal. A ver, podemos hacer el objeto como queramos, ¿vale? Pero siempre entendiéndolo, porque si tú un objeto está mal cortado, por decirlo, ¿no? Yo puedo cortar en la mesa, pues entonces el ángulo cambia, ¿no? Pero eso lo voy a explicar más adelante, porque si, por ejemplo, esto tuviera una curvatura así, porque la mesa, vamos a hacer como si fuera una mesa, pues el ángulo tiene que estar siempre en el centro, que sería esta parte. Entonces cuando llegas hasta aquí, aquí baja. Esta parte sería así. ¿Claro? Entonces iría el 3 de aquí, 3 de aquí, 3 de para acá. ¿Veis? Esto es hipotéticamente el caso de que en vez de que sea así en rectangular, sea con un poquito de curva. Pero eso vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Vamos a empezar con los cuadraditos, con los rectángulos, que es lo que vamos a ir entendiendo. Y la voy a ir poniendo uno por encima de otro. Porque si queremos poner, mira, este se me ha ido, ¿ves? Si queremos poner nuestro nombre en letras 3D, tendremos que comprender este ejercicio. Aquí uno bastante grande. Sí, lo que pasa es que no va a tener apenas 3D. Voy a recortar un poquito para allá. Contra el mal centro nos llega un punto que no vemos el 3D. Y le voy a poner un ejemplo con la goma. A ver. Aquí la estáis viendo y llega un punto de que ahí no la veis. Y aquí empieza a verse y llegaría así, se vería, ¿vale? Eso es todo el ángulo de la goma, ¿ves? Mira, ahí se ve, voy a alejar un poquito. Contra más para acá, más vemos el grosor de la goma. Si lo muevo para acá, veis el otro ángulo. Pero cuando tiene un punto céntrico, no vemos los tres laterales, porque sería como este objeto, ¿vale? Pasa que nosotros lo estamos viendo así, con este ángulo. ¿Se la diferencia? Entonces, pues, recordad, línea paralela a esta. Y ahora le giro para acá. Y esta parte, pues, se ha perdido. Hacia afuera. Voy a hacer aquí este último. Y si tenéis alguna duda, me podéis escribir siempre en el canal, en los vídeos, y os responderé encantado, ¿vale?
poquito. Vale, como veis he hecho un montón, pero podéis seguir haciendo más. Y ya que os digo, si tenéis mucho jaleo podéis coger y repasarlo con el bolígrafo. Con rotuladores también, pero lo que pasa es que los rotuladores seguramente traspasan. ¿Veis? Así se queda mucho más remarcadito y lo podemos ver. Así que bueno, esto ha sido la clase de hoy. Y muchas gracias por venir a verlo y recordar los ejercicios. Cualquier cosa me preguntáis y me escribís. Quien no tenga el libro puede comprarlo en Amazon. El libro se llama Uno Graffiti, ¿vale? Pone prohibido de su venta porque este era de prueba, pero sí que hay. ¿Veis? Uno Graffiti. Disponible en Amazon. Muchas gracias y suscribirse.